Gracias por su sintonía con nosotros en Nuevas Perspectivas. Gracias por su amabilidad de siempre y por su gratísima compañía. Qué bueno que somos la familia que somos. AG Vision World y Nuevas Perspectivas. Señora, la Corte Suprema evalúa lo que tiene que ver con financiación de caso de aplicación de la ley de inmigración. Esto está, pero tremendo. La Corte Suprema evalúa la financiación en un caso de aplicación de la ley de inmigración. La administración Biden les dice a los jueces que el Departamento de Seguridad Nacional debe establecer prioridades debido a los recursos limitados. El gobierno de Biden instó a la Corte Suprema el martes a revivir las pautas que reducen las prioridades de cumplimiento para los agentes de inmigración, argumentando que el Departamento de Seguridad Nacional no recibe suficientes fondos de parte del Congreso para operar sin ellos. En un argumento oral que duró más de 2 horas, los jueces lideraron lo que tiene que ver con varios problemas legales relacionados con el desafío a la guía firmada por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que está destinada a enfocar los recursos limitados del departamento, enfocarlo bien, de tal forma que se usen de la forma más correcta, que vaya hacia aquellos que efectivamente se convierten en un peligro para la nación, pero no agarrar por allá a cualquier inmigrante que no tiene ningún problema y que lo único que está haciendo es sirviendo a este país y aportando para el mismo. Pero las preguntas a menudo se desviaron hacia lo que qué hacer con una orden de un tribunal inferior que anuló las pautas al descubrir que entran en conflicto con partes de lo que son los estatutos de migración y sustituyen ilegalmente las que son las preferencias de la administración por los que son requeridas por la ley. Bueno, la Procuradora General Elizabeth Prelogar dijo a los jueces que a lo largo de 25 años, 5 administradores que son presidenciales, el DHS, nunca ha interpretado la ley para exigir que todos los inmigrantes sean detenidos y no detenidos. Y esto pudo también cumplir con un fallo que ordena tal acción. Lo que significa que ahí tenemos un hoyito por donde efectivamente se puede ventilar este caso. Dadas las opciones de financiamiento también del Congreso, sería imposible que el DHS lo hiciera y entendemos que esto debe trabajarse en función de las prioridades. Texas y Luisiana, que impugnaron las pautas de inmigración, argumentaron también que el gobierno debe arrestar y detener a decenas de miles de inmigrantes en virtud de una disposición de inmigración que establece que el gobierno deberá detener a varias categorías de inmigrantes, incluidos aquellos con ciertas condenas penales. Históricamente, el Congreso no le ha dado al departamento suficientes fondos para detener a todas esas personas. En el año fiscal 2022, el Congreso otorgó al departamento fondos suficientes para solo 34,000 camas de detención para adultos, lo que significa que no hay forma de hacerle frente a millones de inmigrantes con esta escasez de recursos. Por eso John Stone, procurador general de Texas, que abogó por los impugnadores estatales, dijo a los jueces que era al menos discutible que no es posible detener a todos. Pero Stone también admitió que hay hasta 80,000 inmigrantes
que tendrían que ser detenidos según la interpretación de la ley por parte de los estados, decenas de miles de personas, más de las que podrían haber sido detenidas en cualquier momento, incluso bajo los niveles máximos de detención durante la presidencia de Donald Trump en su administración. Por otra parte, el juez Brett Kavanaugh pareció algo conmovido por la preocupación de que no se pudiera hacer cumplir cualquier fallo. Si prevalece así, ¿qué pasará? Bueno, Kavanaugh le preguntó a Stone, eso es una preocupación porque no estoy seguro de cuánto cambiaría, porque no tienen los recursos para cambiar. Intención del Congreso que es acabar, ¿verdad?, con este problema, pero se quedan en intención porque si no están los recursos, los pocos que tienen deben encauzarlo de la forma correcta. Por eso los jueces parecían divididos sobre el tema central del caso, si que la guía, si en verdad es violada, si la ley federal no se está cumpliendo en cuanto a la migración, mientras que se les arreglaban también, o se las arreglaban con lo que son las áreas espinosas de la ley de migración. Hay algunas áreas allí, ¿verdad?, que tienen que ver con intereses muy espinosos, y son de las cosas que a veces, aunque sean de bien para el país, pero si no son favorables para ciertos sectores, entonces no se aprueban. Pues el tribunal también está en la cuestión de que el uso de la palabra deberá también ver el estatuto de migración y debe también interpretarse a la luz de la ley como un mandato o como lo que tiene que ver con una legislación, o pudiera ser reglas que se impongan en esta disposición a discreción procesal. Por eso esta próloga habló también y argumentó que si el Tribunal Superior encontrara que deberá ser un mandato de todos los estatutos federales de inmigración, dejando que el Congreso recoja los pedazos, sería increíblemente algo que no va a traer estabilidad y que no va a ayudar al desarrollo del país, por lo que hay que hacerle frente a este problema. Por eso el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts Jr., dijo que era una parte en la que hay que argumentar, que hay que trabajar, y un argumento que sea muy convincente para poder trabajar en ese sentido, porque el Congreso no había pretendido este asunto en el pasado, no lo había trabajado, y que ahora se abren las puertas para que se pueda mediar, pueda trabajar en cuanto a lo que tiene que ver los estatutos en migración. Pero el presidente del Tribunal Supremo también cuestionó si esa era una preocupación que debería ser requerida en tomarse en consideración en este momento, porque hay una gran necesidad en este sentido de que se pueda mediar y se pueda buscar salida a esta problemática. Es nuestro trabajo decir cuál es la ley, no es posible y no es posible implementarla, o si hay dificultades allí o no, y no creo que debamos cambiar esa responsabilidad, dijo el Supremo Roberts. Hay obstáculos procesales, y eso es entendible. Los jueces que emitirán una decisión antes de que finalice el mandato a fines de junio, y decidieron la mayor parte de los argumentos orales del martes a cuestiones de procesamiento o procedimiento, incluidos si los estados podrían también presentar la impugnación legal. El juez federal de Texas también podría derribarlo. Creemos que debe ser un asunto ya de corte más federal que estatal, porque se trata de inmigración. La mayoría de los jueces, incluidos los de ambas alas, que son ideológicas, discreparon con la afirmación de prolongar
lo que es la parte que tiene que ver con la Corte de Texas, y carecía también de la autoridad, porque Texas como estado carece de autoridad para terminar la guía o a través de un tipo de orden conocida como vacatur. Robert dijo que esta posición que limitaría la capacidad de los tribunales inferiores para anular las políticas a la agencia que consideran ilegales es bastante radical. Dijo que en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos debe buscarse alguna salida en ese sentido para lo que tiene que ver con el circuito del Distrito de Columbia. Su puesto anterior también habla que los jueces deberían desocuparían también las políticas 5 veces antes de lo que tiene que ver con el apoyo que se le está dando hasta el momento. Lo bueno de todo esto es que se está trabajando para que, señores, se le dé el trato que debe dársele a los inmigrantes y que no se traten como animales, como cualquier cosa. Por eso, Nauk también lo calificó como una parte bastante extrema del argumento, y la jueza Ketanji Brown Jackson dijo que tenía un problema conceptual con la posición del gobierno. Por eso Roberts tampoco pareció persuadido por el argumento de lo que es el gobierno federal, de que los estados no tienen derecho a presentar su demanda. Texas y Luisiana han afirmado que pueden presentar las impugnaciones porque los estados incurrirían en costos al tener que albergar a inmigrantes indocumentados que de otro modo podrían haber sido detenidos por el gobierno federal según los estatutos de la aplicación. Roberts también señaló el fallo de la Corte Superior al principio de este año en un caso sobre la llamada política permanente en México. Los estados en este caso impugnaron también el intento de la administración Biden de rescindir la política fronteriza de la era Trump, y el tribunal determinó que el gobierno federal tenía la autoridad para rescindir la política. Pensé que te preocuparías un poco más por una opinión nuestra que tiene 4 meses, ni siquiera ha salido de la cuna todavía y lo está tirando debajo del autobús, dijo Roberts a Prelogar. Aún así, la jueza Elena Kagan advirtió que si el Tribunal Superior llegara a la conclusión de que los estados pueden impugnar la guía de inmigración en función de los costos indirectos de la inmigración, dejaría la mayoría de las políticas federales abiertas a impugnaciones legales. ¿Cree que hay alguna política de inmigración que no pueda desafiar bajo la forma en que la ve y es una real situación? Bueno, Kagan le preguntó a Stone, bueno, simplemente vamos a estar en una situación en la que cada administración enfrente a demandas de los estados que pueden detener una política, detenerla en seco, simplemente mostrando el valor de $1 en cada caso. Kavanaugh también planteó esa preocupación y le preguntó a Stone por qué, según su argumento, los estados no podían impugnar una declaración de guerra presidencial en función de los costos que incurren en la misma. El problema aquí es si va a ser los estados que van a decidir o si va a ser el gobierno federal o la Corte Suprema Federal. ¿Quién tiene el poder para hacerlo? A mi juicio, si se le deja a los estados, cada estado que esté gobernado por un gobierno que no sea el de turno, podría ponerse muy difícil a la comunidad inmigrante. Y esto sería un juego, un cazabrujas, y no sería lo mejor
para nuestra comunidad de inmigrantes y léase que tampoco sería muy bien para el país. Gracias por su sintonía.